porque posiblemente esta clase, como es de revelado digital y algunas cositas se nos queda se nos pasa porque vamos muy rápido o qué sé yo, o queremos recuperar otra vez esa información porque a veces de tanto hacer postproducción o avanzar en otro tipo de conocimiento se nos olvida y es bueno tener este material para regresar. Así que nada, nuevamente muy buena tarde y estamos en la clase de postproducción, revelado digital. Comenzar transmisión de mi celular. Voy a ver si ya comienzo a hacer la transmisión por acá y vamos a abrir la aplicación que habíamos compartido. Ajá, perfecto, muy bien. Perfecto. Aquí la tengo. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Nosotros cuando abrimos Lightroom tenemos la aplicación, así la vemos, así la observamos, y lo que tenemos en la parte inferior es en esos iconos azules, es dos pestañas, una de captura, que es la que miramos la semana pasada, que es donde tenemos los parámetros de exposición, tiempo de exposición, ISO, evaluación de blancos y enfoque. Nosotros con eso podemos iniciar a defendernos, ¿ok? Así que bueno, voy a comenzar ahora sí a regresar, porque lo que vamos a hacer es postproducción. Para ello voy a entrar a la otra pestañita, a la que tiene una como fotografía y un más, y entraré a donde dice desde el carrete, y me llevará a observar las fotografías que tengo aquí en el carrete, y seleccionaré la que tengo en la portada, la que seleccioné en la divulgación. Ya la tengo en el carrete, yo creo que ya la subí. Voy a verla. No la he subido, voy a seleccionarla nuevamente. Desde el carrete, ok. Creo que aquí ya está. Perfecto. Lo primero que vemos en la postproducción son dos herramientas en la parte inferior, dos herramientas que están como con una estrellita. Eso significa que esas dos herramientas, que es el selectivo y el corrección, son de pago. Así que bueno, esas no las vamos a manejar. La siguiente que encontramos es la de recorte. Esta creería yo que es importante en el momento que no tenemos a veces conciencia en composición a la hora de la producción. Es decir, en el momento de la captura, tal vez no realicemos una muy buena composición de encuadre. Así que tendremos que reajustar el encuadre, tanto sea de mover, girar o reajustar el horizonte o simplemente cerrar el plano. Eso es importante no olvidar esto, porque muchas veces nosotros subimos las fotografías tal y como las tenemos desde la captura y a veces es necesario reajustar, hacer un pequeño cierre de encuadre o girar un poco, qué sé yo. Eso dependiendo de sus fotografías. En mi caso, es un plano cerrado. Y si se dan cuenta, no es un... ¿En qué ángulo está? Escriban en el chat, por favor, si me pueden escribir en el chat, ¿qué ángulo, en qué plano está, en qué ángulo de plano está? En el chat, por favor, me pueden escribir para ir recordando esto de los planos. Frontal. ¿Tú qué, Jonathan? Vamos a ver si es frontal. ¿Creerían que es frontal? Otro, sigan otro ángulo. ¿Qué ángulo sería? Miren bien, miren, analicen bien de dónde está la cámara. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ángulo sería ese? Contrapicado, sí, es un contrapicado. Miren que si estuviera frontal, estuviera frente a mi cara, la cara, pero no, está un poco más abajo. Si se dan cuenta, si yo direcciono la mirada de la cámara directamente recta, llegaría como hasta el ombligo, la verdad llegaría como hasta más abajo del pecho. Ahí estaría como la altura de la cámara y de ahí haría un ángulo hacia arriba y quedaría en contrapicado. Es un contrapicado y haciendo como, recuerden, lo que funcionaba en autorretrato, teatralidad, ¿no es cierto? La teatralidad, aquí estoy haciendo una performance que me estoy abotonando. Y esto es importante en el momento cuando uno no sabe dirigir las manos, cuando uno no puede manejar lo que son manos, en lo que es
masculino, pues lo que es relojes, botones, chaquetas, libros, gafas, celulares, todo lo que son accesorios que pueden tomarse con la mano, van a servir muchísimo para liberarnos de esa tensión. En mujeres, su cabello, sus vestidos, sus carteras, bueno, accesorios, sus aretes, bueno, también igual, todos los accesorios que pueden llevar pueden funcionar para liberarnos de esa tensión en las manos. Si no, la performancia y la teatralidad al momento de hacer el autorretrato es cada vez más difícil porque uno tendría que manejar más la gestualidad corporal que la gestualidad, la gestualidad física del rostro, digámoslo, emocional, que transmites con tu rostro, que la gestualidad corporal a través de unos elementos para transmitir un mensaje. Bueno, esto sería para hacer recortes. Si queremos hacer un primer plano, recuerden que el primer plano sería rostro, ¿no es cierto? Ese sería un primer plano. Primeros planos, yo recorto parte de frente y parte de mentón. Ese es un primer plano, ¿ok? ¿En qué ángulo? Contrapicado, sigue siendo contrapicado. Simplemente estoy haciendo cierre de encuadres que son buenos para tener en cuenta, como les decía, en el momento que si hay elementos contaminantes a mi alrededor, pues yo no tendría por qué dejarlo, sino más bien cerrar el plano y comenzar a manejar con ello lo que es limpieza de elementos. Por la parte superior derecha tengo un elemento contaminante. Yo podría cerrarlo un poco y quitarlo. Yo sé que empecé a perder un poco de frente y que con eso yo también estoy jugando con el lenguaje visual. Es decir, que si yo corto un poco de frente significa que estoy un poco descabezado o muy libre de ideas, que me entran muchas ideas o me salen muchas ideas, o también en esa parte de descabellado, ¿no? De que soy muy loco. Eso en la parte del lenguaje visual. Las personas que estudian el diseño publicitario estudian un poco más esa parte psicológica del diseño de la imagen. Voy a hacer un cierre un poco más abajo, no, sin alcanzarle tanto los dedos. Hasta ahí está bien, le daré el visto abajo en la parte inferior derecho, como que ya selecciona ese ajuste. Simplemente quise hacer este reencuadre o este cierre de plano para que puedan entender que esta herramienta es importante manejarla. Los perfiles, los que está al lado, esos no los voy a manejar porque esos son perfiles que ya vienen monocromáticos, de colores. Bueno, estos por el momento ni siquiera tengo yo aquí perfiles, uno solo. Así que ni para qué manejo perfiles. Si no suelen venir algunos filtros ya predeterminados que, bueno, no pueden funcionar en todas las fotografías. Esto de hecho, es una polémica. Muchos dicen, préstame el preset o préstame el filtro que para aplicarlo a la fotografía. Pero si tu fotografía no está elaborada en la misma captura, en la misma evaluación de blancos, en la misma temperatura de color, pues el preset o el perfil no va a funcionar igual, ¿ok? El otro que sigue es automático, que es la corrección automática de los ajustes que ya vienen, que vamos a estudiar enseguida, que son luz, color y efectos. Vamos a comenzar con luz. La luz, que es lo primero que yo empiezo a ajustar, se despliegan en una cantidad de herramientas que son exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos y negros. Yo lo primero en mi ejercicio es quitar sombras más que subir exposición. Antes de subir exposición, yo quito sombras porque suelo notar que en las fotografías lo que más suele ser intenso no es la falta de luz, sino que hay mucha sombra, porque la exposición suele estar bien, pero la cantidad de sombra es demasiada. Así que voy a quitar sombra, seleccionando la herramienta de sombra y enviándola hacia un lado. Como podrán darse cuenta, he recuperado información. Voy a enviarla hacia el otro lado para que veamos lo contrario. Se vuelve empastado. Esta es la frase que nosotros los fotógrafos usamos cotidianamente cuando el negro ya no deja ver textura ni ninguna información, sino que se convierte en negro. Se empastó el negro. Pero cuando yo lo envío hacia el otro lado, recupero la información, todo lo contrario. Todo lo que estaba perdido, todo lo que estaba oculto en la parte negra, hay información y se empezó a revelar, se empezó a salir
de esa información que estaba oculta. Así que ese fue un buen movimiento de ajuste. Y el siguiente será iluminaciones, si hay paz. Cuando hay mucha luz en los brillos de la piel, cuando salpicó mucho brillo en la piel, la verdad yo bajo iluminaciones en vez de subirla. En este caso, si la bajo, le quito esa iluminación que tiene en la frente, miren, y se vuelve demasiado plana. La idea es que las imágenes no queden tan planas, porque lo que nos hace a nosotros como interesantes en nuestro volumen, digámoslo así, es que tengamos precisamente brillos y sombras, que tengamos volumen. Así que en este caso voy a aumentar un poquito de luminancia y la herramienta que está más arriba es contraste. ¿Cuándo necesito contraste? Cuando nuestra imagen está plana, que está así, triste, triste no en color, sino en contraste de brillos y sombras, y que no nos muestra mucho volumen, significa que nuestra imagen le hace falta contraste. Y hay muchas imágenes que encontraremos así cuando tomemos fotografías, obvio, porque la calidad de luz, la calidad de ambiente no es la misma todo el tiempo. Y habrán fotografías que queden así, faltas de contraste, perdón. Entonces nosotros le daremos un poco más de contraste, generando un poco más de volumen, de peso en los oscuros y de blancos en los blancos. Contraste entre blanco y negro. Ahora sí queda un poco subexpuesta. Subexpuesta significa un poco oscura. Ahí sí ya le subo la exposición y empiezo a graduar la exposición. Perfecto, muy bien. Me empiezo a dar cuenta que en la parte de la mano, en la parte del pecho donde está la camisa, es donde está el punto más grande de luz. El punto más fuerte de luz no está en la cara. Si yo empiezo a levantar, no está en la cara, sino casi que en la camisa, en la parte del pecho. Así que me basaré de ella para que no me sobreexponga y no la queme tanto, ¿ok? Lo dejaré creo que hasta ahí porque estoy mirando también el computador a ver cómo se observa ya en mi computador y cómo lo observo acá en el celular. Acá en el celular se mira textura, se miran detalles. Lastimosamente la pantalla de la transmisión pues no deja ver cómo es la calidad de detalle. Pero en cuanto a iluminancia, exposición, contrastes, sí logramos ver más o menos que hemos recuperado. ¿Cómo veo el antes y el después? Teniendo presionada la fotografía con el dedo sobre la imagen, vemos cómo estaba antes y soltando la fotografía, vemos cómo está ahora. Listo, he ajustado estos parámetros. Este blanco no lo voy a ajustar porque, bueno, lo voy a ajustar un poquito más para darle un poquitito nada más de brillo en la frente. El negro, si lo bajo el negro, pues los negros se vuelven más intensos y lo contrario, si tiene mucho negro, le quitan los negros. Parece que sombras fuera lo mismo que negros, ¿verdad? O que contrastes parece que fueran lo mismo que negros, pero no. Contrastes, sombras y negros son herramientas totalmente diferentes y que solo manejándolas y aplicándolas según la necesidad entenderemos que es diferente a sombras y a contraste. Que sí, que maneja la cantidad de oscuridad, se puede decir, de nuestra imagen, sí, pero no es lo mismo. Así que levantaré un poco los negros para que no quede tan oscuro. Hay un poco de ruido, vemos en la imagen que hay un poco de ruido, de grano. Eso significa que una exposición de sensibilidad del ISO muy alta, es decir, que pude utilizar un ISO elevado de los 1600, que después de los 1600 se va a ver el ruido en nuestras fotografías, ese grano que se ve notorio casi que en la barba, en la parte del cuello, en el cuello se ve más notorio. Hay mucho grano, hay mucho ruido. Cuando hay mucho grano, la verdad es muy difícil recuperar la información y volverlo liso o volverlo textura de piel o volver a la textura de donde es la imagen de donde está sacando esa muestra. Es bien difícil, pero no imposible. Más sin embargo, el trabajo es mucho más extenso, claro que sí. Lo dejaré ahí, lo que es luz, ya he controlado lo que es exposición. La siguiente herramienta, después de luz, sigue color. La seleccionaré. Y en color encontramos unas líneas entre temperatura, entre cálido y frío, entre azules y amarillos, ¿verdad? Recuerden que las temperaturas van de los azules a los amarillos, cálidos hacia los amarillos y fríos hacia los azules.
Es aquí donde yo comienzo a tener un poco de sensibilidad con la visión de mi piel. Cuando yo miro la imagen me doy cuenta que mi piel está un poco naranja y que no es una tonalidad de piel que a mí me gustaría verme o que yo quisiera que me vieran, ¿ok? Así que yo lo empiezo a tender más hacia el frío, recuperando como esa tonalidad de piel más, no tan amarilla, pero sí un poco más fría, un poco más neutra. Y bueno, abajo tengo entre el cian y el magenta. Vamos a ver. Si yo lo muevo hacia el verde, se vuelve, claro, más verde. Y si lo tiendo hacia el magenta, se vuelve más magenta. Voy a buscar un punto como intermedio. Creo que ahí está bien. Lo dejaré ahí. Bajaré un poco más, deslizaré hacia abajo. Y encuentro que hay una intensidad y una saturación. Si yo subo intensidad, es intensidad de los colores. Y la saturación, también lo mismo. Pero si yo bajo extrañamente intensidad, veo que no queda totalmente en blanco y negro. Miren, no queda totalmente en blanco y negro. ¿Por qué? Porque yo estoy bajando simplemente la intensidad de esa tonalidad, más no estoy quitando la saturación. Quitar la saturación es enviar cantidad de grises, y ahí sí se vuelve en tonalidades de escala de grises, ¿ok? La saturación sí nos va a hacer escala de grises. En nuestro caso, yo lo veo que saturación e intensidad la voy a mermar un poco porque la quiero hacer un poco como vintage o un poco retro, y para ello quiero hacerlo un poco no tan contrastados los colores, no tan saturados, para que sea un poco evocadora este retrato, ¿ok? Lo dejaré hasta ahí. Perfecto, volveré a subir estas líneas y iré a la parte superior donde dice gradación y mezcla. Al lado dice blancos y negros, gradación en el medio y mezcla al lado derecho, en la parte del medio. Estas son también como especie de filtros o controles de, de nuestras apariencias de color. Si yo abro lo que es gradación de color, encontraremos que abajo dice sombras. El siguiente círculo cromático es de tonos medios y el siguiente es de iluminaciones. Significa que nuestras fotografías están compuestas por iluminaciones, tonos medios y sombras. Así se compone nuestra fotografía en cuanto al círculo cromático. Es decir, hay tonalidades en las sombras, hay tonalidades en los tonos medios y hay tonalidades en las iluminaciones. En este caso, ¿dónde están las iluminaciones? Bueno, en la camisa, que está lo más blanco, en la parte de la frente, que está llegando la más cantidad de luz. Donde hay más luz es las iluminaciones. Los tonos medios, ¿cuáles son los tonos medios? Creo que la parte del cuello, que no está ni tan oscuro, ni tan iluminado, esos son los tonos medios, donde queda la sombra proyectada de la camisa, que no está ni muy oscuro, ni muy claro, esos son tonos medios. Y las sombras, claro está, sería la barba, las sombras proyectadas, el cabello, la parte de las sombras de las ojeras, las cejas, todo eso sería las sombras. Si yo muevo mi círculo cromático, la esfera, empiezo a alterar esos colores, miren, empiezo a alterarlos. Aquí yo tengo que tomar decisiones de qué es lo que quiero y cómo lo quiero mostrar. Es decir, si en las sombras veo que hay mucha cantidad de tonos azules y los quiero recuperar a tonos cálidos, pues voy hacia los cálidos y recupero cálidos. Pero por lo contrario, si quiero hacerlos unas sombras más frías, pues lo haré unas sombras más frías. Yo lo dejaré ahí. Asimismo, los tonos medios, puedo girar, miren, aquí está. Y ahí veo que en los tonos medios está también el fondo, así que tengo que tener mucho cuidado porque en los tonos medios puedo controlar también el fondo. Y el fondo no lo quiero controlar desde aquí, así que lo voy a dejar ahí en la mitad porque el fondo no lo quiero controlar desde aquí. ¿Ok? Lo dejaré ahí. Iluminaciones, sí, tal vez las iluminaciones sí las quiero un poco más frías,
Voy a verme si doy una vuelta por acá. No me gustó tanto. Si me acerco más hacia los extremos del círculo, la aplicación de la iluminación y de la tonalidad es más intensa. Si me acerco más al eje, pues simplemente es muy suave la aplicación de la herramienta. La voy a dejar un poco fría, por ahí. No lo estoy haciendo el fondo todavía, el fondo lo estoy dejando tal y como vino. Y le voy a dar, en este caso, la siguiente círculo cromático es todo en conjunto. Ni sombras, ni iluminaciones, ni medios tonos, sino todo el conjunto. Por eso no lo muevo, ¿ok? Le daré hecho. Ahora sí, iré a la mezcla, al siguiente icono, donde dice mezcla. Y aquí veo que hay unos puntos de colores, unos puntos tonales. El tono rojo, el tono naranja, el tono amarillo, el tono verde, el tono aguamarina, el tono azul, el tono púrpura y el tono como magenta, ¿cierto? Estos tonos nosotros los podemos manipular independientemente. Si nuestra imagen tiene un tono rojo, nosotros lo podemos controlar tanto la saturación, el tono y la luminancia. Voy a ver el tono rojo, voy a mover el tono del tono rojo, ¿ok? Voy a moverlo hacia un lado y hacia el otro. Ok, veo que mi piel contiene un poco de tono rojo. Miren, hacia un lado se vuelve verde y hacia el otro lado se vuelve demasiado rojo. Así que lo dejaré en el punto medio porque está, para mi punto de vista, bien. Pero la saturación, voy a ver si la saturación la aumento, demasiado rojo, hasta los labios se vuelven rojos. Y si le quito la saturación, por lo contrario, se vuelven más grises, más a la escala de grises. Lo voy a dejar en el medio nuevamente. La luminancia, si le aumento la luminancia, pues le aumento ese brillo, esa intensidad de luz que puede tener ese tono rojo. En este caso, no lo voy a subir tanto, pero sí la voy a manejar porque veo que me recupera un poco de luz en la frente y en la nariz y me generan esos volúmenes. Yo presiono la fotografía para verla como era antes y miren cómo era de plana, de lisa, y ahora miren cómo ya empieza a generar volúmenes. ¿Ok? Perfecto. Voy al amarillo, lo mismo en el naranja, perdón, en el punto naranja, de tono naranja. Si lo muevo hacia un lado, hacia el otro, también veo que está en el color de piel. Así que veo que sí, aquí está, miren, la saturación. Y sí, le voy a dar un poco de saturación de piel. La luminancia, igual, si le subo los blancos se vuelve muy sobreexpuesto. Aquí ya me estoy pasando de sobreexposición. Creo que de exposición y de luces está ya bien. Ya creo que hemos llegado a una buena contraste de luces y sombras por el momento. Pero creo que el tono de piel y el tono del fondo lo podemos cambiar un poco. Voy a ver si este tono amarillo, el verde, perdón, este amarillo, sí, el tono amarillo está. Sí, el tono amarillo está en el fondo. Miren, yo muevo el tono amarillo y el fondo cambia de color. Entonces, puedo dejarlo un poco más café, quitarle un poco la saturación para volverlo más gris, aumentarlo y bajarlo. Miren, ahí está, más amarillo y más gris. Igual, la luminancia muy blanco o menos, un poco más pesado el fondo para distinguirlo. Creo que ahí está bien. Le voy a dar hecho. Ok. Voy a regresar a gradación, porque creo que me gustaría que tenga más bien otro acabado acá, como otra apariencia un poco más fría, más verdosa, algo como más por ahí, algo como por ahí. Bueno, esto es al gusto de cada uno, ¿no? Esto no es una regla. Lo que estoy haciendo yo aquí no es una norma, no es que ustedes tengan que aplicarlo a sus fotos. Sus fotos como tienen otra exposición, otra temperatura, otro color, ustedes irán seleccionando a su gusto, a su sentir, la rueda de color que ustedes quieran compartir y ponerle a esta foto o a su foto. Es decir, en mi caso, lo dejaré ahí.
El siguiente icono de ajuste es efectos. Y en efectos tengo textura. Si le aumento mucha textura, se vuelve muy, muy ruidosa. Así que tengo que tener mucho cuidado en no pasarme de cantidad de textura. Claridad, igual. Si le aumento mucha claridad, se vuelve muy pesada de negros, de sombras y los brillos muy pasados. Pero pueden ser muy interesante si de pronto nuestro modelo es de, no sé, es fisicoculturista, alguien que trabaje en algo duro o que su apariencia sea dura, que nos transmita dureza. Entonces, claro, la claridad nos va a endurecer esas sombras y esos brillos y va a dar bastante contraste a su personalidad también. Va a enfatizar eso. Borrar neblina, bueno, hay unas fotografías que vienen como con poco contraste y esta neblina es muy parecida al contraste porque el bajo de contraste es muy parecido así, como que muy, como con una estela toda blancuzca y que no nos deja ver muy bien las tonalidades. Este lo voy a dejar normal ahí. Si quisiera transmitir algo mágico, algo como de ensueño, como que recién se despertó, pues me iría algo como bien así, sobreexpuesto, que se distorsionó, que se difuminó. Esto como hablando en cinematografía, ¿no? También. Estoy hablando como en algo de tiempo, en movimiento. Pero en este caso, lo voy a dejar ahí. ¿Qué más tenemos? Efectos, tenemos claridad, textura, tenemos borrar neblina, tenemos viñeta. La viñeta tiene que ser uno muy delicado con la viñeta. A veces uno se emociona con la viñeta. ¿Qué es la viñeta? La viñeta son oscurecer o aclarar los bordes de nuestra imagen. Pero como se dan cuenta, si yo lo hago así de tosco, la verdad se vuelve demasiada pesada la viñeta. Si yo quiero transmitir esto, como si estuviera mirando o si estuviera observando a través de una mirilla de una puerta, como cuando van a golpear a la puerta y hay una mirilla y uno atraviesa la visión a través de esa mirilla, se genera como ese punto subjetivo. Pero en este caso, no es mi intención esa. No es mi intención generar un círculo así de pesado negro, como si estuviera haciendo una visión subjetiva, para nada. Yo quiero que empiece a oscurecer un poco los bordes, pero que no se sienta tan pesada. Así que lo dejaré hasta ahí, la viñeta en menos 36, y el punto medio si no empiezo a bajar un poco más, para que el degradado sea bastante suave, que no sea tan fuerte como se notaba al principio. Y bueno, como vemos, ya le he bajado un poco más parejo. Voy a hacerlo un poco menos. Ahí está. Ahí está el antes. Ahí está el después. Sé que hay ruido, obvio. De hecho, puedo quitar textura. Y al quitar textura, pues quitaré un poco de ese ruido. Si le quito textura, la vuelvo bien plana la imagen, sin ruido, sin nada, pero quitaré fidelidad. Pero tal vez es mi intención que sea así, como pintura al óleo que es como degradada, como bastante, como decimos nosotros, repasada el pincel. Pero lo contrario, si es textura máxima, va a quedar con bastante ruido. Tengan en cuenta eso. Ya es su intención de transmitir algo, pero creería yo que el ruido es para transmitir precisamente ruido. En nuestro caso, yo no quiero transmitir sensación de ruido, sino lo contrario, suavidad. Lo dejaré hasta ahí. Aumentaré un poco más de viñeta porque creo que puedo aumentar un poco más de viñeta. Tampoco tanto porque el cabello ya vemos que se empasta, lo empiezo a perder el cabello. Así que hasta donde me permita no perder el cabello. Perfecto. Lo dejaré hasta ahí. La siguiente herramienta es de detalle. Y si el detalle lo subo demasiado, pues bueno, también se vuelve demasiado ruidoso, demasiado granulado. Pero en este caso lo voy a dejar así. Demasiado granulado. Para que parezca como si fuera una pintura al óleo. Como, de hecho, voy a apropiarme de esa textura que se empieza a volver errada cuando uno le exagera el enfoque para generar esa sensación de que ya no es hecho a fotografía, sino que es como una especie de ilustración o de especie de gráfica. ¿Ok? La máscara es para que simplemente sea el detalle de enfoque
en los bordes. Así que si yo le aumento la máscara, perderé esa textura que quiero darle en el enfoque. Así que la máscara sí la quiero a 0. Y entonces recuperaré ese ruido y esa textura. En el caso contrario, si ustedes no quieren que esa textura quede por dentro de la piel, tienen que aumentarle máscara hasta que solo queden en los bordes, aplicado lo que es la herramienta de enfoque. El enfoque ustedes lo quieren en el borde de los detalles, no en la parte plana, porque en la parte plana, pues lo queremos es liso, plano, plano, plano. Pero en los bordes sí los queremos definidos, los queremos totalmente vistas, las pestañas que se vean las pestañas, el cabello que sí se vea el cabello. Así que la máscara la aumentaremos al 95 si queremos detalle. En mi caso, en este caso, no quiero detalle. No quiero perderlo, de hecho. Quiero que quede así como perdido, como si fuera una pintura al óleo, de hecho. Que quede bastante ruido, bastante texturado. De hecho, me voy a acercar para que miren la textura que queda, la cantidad de ruido, la cantidad de mancha y de grano. Pero quiero dejarla así. Vuelvo y repito, esta es mi intención, dejarla así. Voy a ver que está muy bien. Veo que está muy bien por el momento. Me gusta. Quiero oscurecerla un poco más tal vez. Así que regresaré a lo que es, dejaré de compartir porque se me va a acabar el tiempo. Así que dejaré el tiempo por aquí, un momento. Tener la transmisión. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Vamos bien, ¿verdad? Me gustaría, si vamos bien, manita arriba. Me han escuchado hasta el momento bien el paso a paso. En la siguiente sesión realizaré nuevamente otra. Si gustan, en la siguiente sesión me pueden enviar una fotografía al interno del WhatsApp y la realizo desde aquí para que veamos cómo vamos manejando el paso a paso. Si no, yo busco acá una fotografía del otro grupo para irla editando en la siguiente sesión. Si se nos acaba el tiempo aquí, recuerden que entramos al mismo link